Quiero compartir con ustedes una palabra que está en Isaías, el capítulo 55. El verso 6, 7, 8 y 10. Isaías 55, versos 6 al 10. Dice así, en la versión Reina Valera: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Amén. 4 pensamientos, ¿no? Uno para cada párrafo. El primero es que debemos buscar a Jehová mientras Él puede ser hallado. Y ahí hay un pensamiento implícito. Si uno se preguntaría, ¿será que hay momentos en que Dios puede ser hallado y hay otros momentos en que no puede ser hallado? ¿Será que hoy, por ejemplo, si usted lo busca, no lo va a encontrar porque, bueno, hoy Dios está descansando? ¿O será que Dios se olvidó de mirar al mundo y se fue a otro lado de viaje? Y si uno piensa de esa manera, nos damos cuenta que Dios siempre está presente durante este tiempo que tenemos todos los seres humanos desde que vino Jesucristo. Es un tiempo de gracia, un tiempo donde todo el mundo, tanto los que han vivido como los que van a nacer y como los que estamos en la actualidad en este mundo, tenemos la posibilidad de buscar a Dios. Y no hay ninguna excusa de parte nuestra que pueda decir, no, Dios no me escucha o Dios está ocupado, ahora no me puede atender. Mientras pueda ser hallado quiere decir que Él está dispuesto hoy. Quizás un día ya no sea el tiempo para buscar a Dios. Sabemos que Jesucristo va a volver a la tierra a buscar a su iglesia y que vendrá un tiempo en que la gente buscará a Dios, pero ya no va a estar ni la iglesia ni el Espíritu Santo en la tierra. Y muchos, dice, tendrán comezón de oír, es decir, tendrán una gran necesidad de oír la palabra de Dios, pero no habrá quien les predique. Pero hoy no podemos decir que Dios está ocupado y que no nos puede atender. Hoy sí es el tiempo de que debemos buscar, porque Él sí está dispuesto a escucharnos, siempre, hasta que ese día llegue cuando el Señor venga a buscar su iglesia. Así que es tiempo de buscar a Dios, ¿no? Y yo creo que si usted ha venido esta mañana, o también puede ser que haya alguien
que esté escuchando en los medios de comunicación cuando este mensaje salga. Quizás lo esté buscando, quizás no lo esté buscando, pero hoy es el tiempo de buscar a Dios. Hoy es tiempo de poder entender el mensaje del Evangelio, que es un mensaje de esperanza, un mensaje de salvación. En segundo lugar, dice que debemos dejar, habla aquí del hombre impío, del hombre que hace iniquidades. ¿Qué significa esa palabra? Bueno, de aquel que hace injusticias, aquel que va en contra de los principios divinos, que hace daño a su prójimo, que no le importa los demás, sino que piensa solamente en sí mismo. Ese camino que a veces nosotros también hemos transitado, ese camino lejos de Dios, es el que debemos dejar. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Hablamos del arrepentimiento el domingo pasado, palabra muy fuerte, y yo cuando oraba al Señor para recibir, bueno, de parte de Él qué es lo que debía hablar hoy, el Señor me volvía a hablar de lo mismo. Y entonces yo le digo, no, yo oro, cuando oro, hablo con Dios y le digo, pero Señor, otra vez lo mismo. Sí, otra vez lo mismo. Quiere decir que debemos continuar volviéndonos a Dios, debemos continuar arrepintiéndonos ante nuestro Señor. Hay tres tipos de actitudes que uno puede tener. Una actitud es la del hombre necio, que no quiere saber nada con Dios, la actitud de no arrepentirnos, de no volvernos a Dios, de no decir, no, yo de eso paso, yo no estoy preparado todavía para quizás ir a una iglesia, quizás pedir perdón por mis pecados o seguir a Dios. Bueno, hay mucha gente que rechaza a Dios. Otras personas directamente deciden ignorar a Dios, hacer de cuenta que Dios no existe y hacer su vida como mejor les parece. Esos son los que nunca se han arrepentido, quizás nunca se arrepientan, pero llegará el día que dice que habrá como un gran lamento por todos aquellos que no se arrepintieron. Cuando tuvieron la oportunidad de hacerlo, no lo hicieron. Busquemos a Jehová mientras Él pueda ser hallado, mientras todavía sea el tiempo propicio para buscar a Dios. Eso implica que llegará un tiempo que ya no se podrá hacerlo. Pero en ese tiempo ya será demasiado tarde. Muchos querrán buscar a Dios y un ejemplo, no sé si llamar ejemplo o algo muy similar a lo que estoy diciendo, pasó en la historia, cuando Dios decide traer un juicio sobre la humanidad porque había mucha maldad, se había multiplicado la maldad del ser humano y entonces Dios se arrepintió de haber creado al hombre y dijo, voy a destruirlos porque es demasiada la maldad. Había un hombre, había una familia que honraba a Dios y respetaba a Dios. Él se llamaba Noé. Y Dios le mandó a hacer un arca y todos le decían, vos estás loco porque acá no hay agua para poder levantar ese tremendo barco que estás haciendo, no sé qué locura que estás haciendo, porque el arca era inmensa, ¿no? Varios metros de altura y también de ancho alrededor de... Exactamente no recuerdo las medidas, pero era un barco enorme. Y no había agua porque lo hizo en un lugar seco. Bueno, en fin, los detalles, uno puede abundar en detalles, pero
lo importante de esto es que la gente lo llamaba loco a Noé porque Noé le decía que Dios iba a mandar un gran diluvio, una gran inundación, y que tenían que prepararse para eso. La gente no se arrepintió. Cuando empezó a llover y empezó a subir el agua, empezaron a subir a los árboles, a los lugares altos, como hemos visto a veces en la televisión, ¿no? Los tsunamis que han arrasado con ciudades enteras, se llevan casas, barcos, autos y la gente no sabe dónde ir para refugiarse. Me imagino que debe haber sido algo tremendo también en ese entonces. La gente buscaba desesperadamente cómo salvarse. Y cuando no encontraban dónde ir, porque el agua subía, ¿no? El arca empezó a flotar. Muchos fueron a golpear la puerta del arca diciendo, Noé, por favor, ábrenos. Pero dice que Dios había sellado la puerta. Se había pasado el tiempo, no había ya oportunidad para arrepentirse. Por eso es muy importante esto de busquemos al Señor mientras Él pueda ser hallado. Hay los que no nos arrepentimos a veces. Y digo en primera persona del plural, porque aún siendo creyentes muchas veces nos cuesta arrepentirnos de cosas. No, el arrepentimiento no es solamente para los que no creen en Dios, para los que están afuera de la iglesia, también es necesario para nosotros, como creyentes, como hijos de Dios. Necesitamos arrepentirnos. En segundo lugar, dije, hay tres tipos de actitud. La primera es aquellos que no se arrepienten. La segunda actitud, o podríamos llamar tres tipos de personas. Una primera persona que no se arrepiente y no quiere arrepentirse y no va a arrepentirse. La segunda es aquellos que se arrepienten, pero vuelven otra vez al pecado. Es como un punto medio, ¿no? Es como el tibio, que se arrepiente pero después vuelve a lo mismo. Y la tercera actitud o tercer tipo de persona es los que se arrepienten y continúan arrepintiéndose y volviendo a Dios cada vez que sea necesario hacerlo. Y creo que en esa tercera actitud nosotros deberíamos ubicarnos como cristianos. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, debemos confesar nuestros pecados al Señor. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Leíamos en Isaías, el tercer punto, el tercer párrafo habla de lo que Dios piensa de ti y para ti. ¿Qué Dios piensa de mí y para mí? Dice que los pensamientos del Señor no son nuestros pensamientos, ni los caminos nuestros son los caminos del Señor. Así como son altos los cielos, a diferencia de la tierra, así son los pensamientos de Dios, mucho más altos que los nuestros. Muchas veces creemos y pensamos y decidimos cosas que aparentemente son buenas y están bien, pero buscar al Señor también implica preguntarle a Él y buscar la dirección de Él. Porque a muchos de nosotros nos parece bueno algo, como el camino ancho, dice que a muchos les parece bueno el camino ancho, ¿no? El camino ancho que lleva a la perdición. Muchos son los que van por él. Y muchos piensan que están haciendo bien lo que hacen. Pero escuchar la voz de Dios es lo que importa. Pero para eso necesitamos buscarle a Él y preguntarle a Él, Señor,
¿qué quieres que yo haga? Así como Saulo de Tarso, él iba por un camino equivocado, haciendo lo que él creía que estaba bien hacer. Y no se daba cuenta que estaba yendo en contra de Dios. Y cuando se encuentra con el Señor, ese encuentro que lo dejó ciego y lo tiró de su caballo, él le pregunta al Señor, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Duro es dar patadas contra un aguijón. ¿No será que a veces nosotros también estamos haciendo lo mismo, dándole patadas a un aguijón y nos estamos lastimando a nosotros mismos? Porque pensamos que hacemos lo correcto, pero quizás para el Señor no es lo que Él quiere. ¿Alguna vez le has preguntado al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Estoy haciendo lo que realmente quieres que haga o no? ¿Estoy honrándote con lo que hago? ¿Estoy agradándote o no? Y de eso se trata, buscar al Señor, buscar la dirección de Él. Poder comprender cuáles son los pensamientos del Señor. A veces es difícil porque dice que son tan altos que no los podemos comprender, ¿no? Como decía en el Salmo 139, que es tan difícil para el salmista poder comprender la grandeza de Dios, cómo Dios lo rodea por delante, por detrás, cómo Dios estaba en el mismo momento de la concepción, cuando se formaba, se entretejían los órganos, los tejidos dentro del vientre de la madre. Ahí ya el Señor los estaba conociendo desde antes que naciese, ¿no?, al salmista. Y tal cosa es tan maravillosa, dice que no la puedo comprender. Qué lindo podría, que debería o sería poder comprender lo que Dios piensa y lo que Dios quiere. Y yo creo que podemos hacerlo, pero no podemos hacerlo con nuestra mente finita, solamente a través de lo que el Espíritu Santo nos puede revelar a nuestro corazón. El Espíritu Santo es quien nos dice qué es lo que Dios Padre dice. Lo que el Espíritu Santo escucha en el cielo, ¿no?, del Padre, del Hijo, hablando eso, lo transmite a sus hijos, a su pueblo aquí en la tierra. El Espíritu Santo es quien nos da y nos enseña y nos dirige y nos muestra la voluntad de Dios. Y por eso es necesario buscar a Dios. No deje usted de buscar a Dios. No deje de preguntarle al Señor qué es lo que quiere que usted haga. ¿Qué es lo que piensas de mí, Señor? ¿Qué es lo que tienes para mí hoy? ¿Qué es lo que tienes para mí en la semana o en este año que queda ya muy poquito para que termine y el año que viene? ¿Qué es lo que quieres que haga? ¿Será que estoy dando patadas a un aguijón y por eso me estoy lastimando y por eso no puedo comprender qué es lo que sucede? Ojalá que el Espíritu Santo te pueda revelar en este día o en los días siguientes su voluntad para tu vida. Ese es mi deseo. El arrepentimiento. Se necesita arrepentimiento, yo diría, en cada momento de nuestra vida. Cuando nosotros pensamos, ¿está esto de acuerdo a lo que Dios quiere para mi vida? ¿Será que Dios aprueba esto? Y cuando nos damos cuenta que Él no lo aprueba o que no estamos agradando a Dios, entonces debemos arrepentirnos. ¿Y cuántas veces sucede eso en nuestra vida? Bueno, pueden suceder muchas veces, en muchos momentos. Y es necesario arrepentirnos cada vez que descubrimos que estamos yendo en contra de Dios o haciendo lo que a Dios no quiere que hagamos. Y es necesario entonces buscar a Dios constantemente y arrepentirnos si es necesario hacerlo. Quiero hablar de, yo no sé, es un poquito que el Señor me ayude porque hay tantas cosas que quisiera decir y no quiero cansarlos. Pero quiero hacer mención a un personaje o a un hombre en la Biblia, a dos en realidad. Y
pensaba, cuando leía todos estos versículos, pensaba en este hombre que todos conocemos, Judas, el apóstol del Señor. Y vamos a leer un poquito Mateo 27, capítulo 27, verso 3. Todos conocemos la historia de Judas. Él estaba con el Señor, andaba con el Señor, escuchaba al Señor todos los días. Sin embargo, no estaba haciendo lo que el Señor quería que haga. Él estaba sacando, él dice que él sacaba del dinero, ¿no? De la bolsa. Y tenía una gran ambición por el dinero. Bueno, esa era su debilidad, como puede ser cualquier otra debilidad también de personas que conocen a Dios y siguen a Dios. Yo no sé cuál es tu debilidad y espero que tú la conozcas, porque de esa manera podrás pedir a Dios ayuda y también Dios podrá ayudarte. Si reconocemos nuestras faltas, nuestras necesidades, Dios puede ayudarnos, pero tenemos que reconocer. Y entonces Judas, algo que parece que no es tan grave, ¿no? ¿Cómo puede algo así que parece tan sencillo? No sé cuánto lo habrá robado de la bolsa de que ellos tenían, los discípulos tenían como un dinero que ellos usaban para poder quizás comprar la comida, andar, porque andaban por distintos lugares. Y Judas es el que tenía la bolsa y dice que él sustraía de la bolsa. Y algo que parece tan sencillo lo llevó a hacer algo tan grave y tan grande como es entregar a su Señor por la ambición. Y yo creo que él mismo no se daba cuenta de la gravedad cuando él empezó a hacer eso. Él pensó que, bueno, esta es una oportunidad para ganarme algunos pesos. Total, nadie se va a dar cuenta y no tiene gran importancia, porque el Señor igual puede multiplicar los panes, igual Él puede sacar una moneda de un pez en el agua, Él puede hacer milagros, así que ¿qué importa si le saco unas monedas? No tiene mucha importancia, pero algo que parecía tan pequeño, parecía tan insignificante, lo llevó a hacer algo tan grave como fue entregar a su Señor por unas monedas. Y quizás Judas pensó, y esto yo no me había dado cuenta antes, posiblemente el Espíritu Santo me hizo que me dé cuenta. No me había dado cuenta de algunas palabras que está acá en Mateo. Quizás Judas pensó, bueno, no es tan grave, pero cuando él vio lo que venía, la consecuencia de lo que él había hecho, se asustó. Quizás él dijo, yo lo voy a entregar, pero no le va a pasar nada al Señor, porque Él es poderoso y Él se va a poder defender bien porque tiene mucha sabiduría. Así que si alguien lo acusa, Él, como hizo otras veces, va a salir entre medio de la gente y se va a escapar. Y nadie le va a poder hacer daño al Señor porque Judas lo conocía al Señor y conocía el poder del Señor. Pero fíjense lo que dice el verso 3 acá, y esto no me había dado cuenta antes, yo no sé si usted lo había notado. Dice, entonces Judas, después que lo entregó, entonces dice ahí como que recién le cae la ficha, entonces Judas, el que le había entregado al Señor, viendo que era condenado, viendo que lo que él había hecho trajo una consecuencia tan grande que lo condenaron al Señor a muerte. Yo me imagino que él le debe haber agarrado una desesperación porque era a causa de lo que él había hecho, que lo entregaron al Señor, lo apresaron y lo llevaron a juicio y lo condenaban a muerte. Dice que en ese momento él devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado
entregando sangre inocente. Ahí recién él se da cuenta de lo que había hecho. Pensó que no era tan grave, pero ahí se da cuenta que he hecho. Entregué no solamente al Hijo de Dios, ¿no?, al Mesías, sino entregué sangre inocente. Bueno, quizás al revés, no solamente entregué a un inocente, sino que además era el Hijo de Dios, el Mesías, y yo fui quien lo entregó. Y le agarró una desesperación tan grande. Y fíjense lo que respondieron los principales, ¿no? Los principales que habían tramado todo este boicot contra el Señor. Y algunos eran principales, los sacerdotes, ¿no?, los fariseos, principales de la ley, eran los que debían dar el ejemplo. Miren lo que responde, dice, mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. ¿Cómo puede decir algo así alguien que tenía la responsabilidad de guiar al pueblo a Dios? ¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú, bueno, si tú lo entregaste, allá tú. Me llama la atención ese término. Y dice, y arrojando, ¿no?, Judas las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Wow, más difícil todavía, porque no sé si alguna vez usted pensó, bueno, pero ¿qué tal si Judas, porque él le agarró un remordimiento tan grande en ese momento, él podría haber dicho, he pecado, como el hijo pródigo, he pecado contra el cielo, contra ti, Señor, no soy digno de ser discípulo del Señor, pero voy a volverme, le voy a pedir perdón, me voy a arrepentir. Y hablábamos que el arrepentimiento, una parte del arrepentimiento es remordimiento, pero no es todo. En el arrepentimiento es necesario que actúe un cambio. Arrepentirse es volver a Dios, es volver a Él y tratar de, si yo estoy yendo por un camino, tengo que darme vuelta y volver a ese camino y agarrar el camino correcto. Significa no solamente remordimiento, sino cambio de actitud. Pero el pobre, realmente pobrecito, no tuvo la fortaleza para volverse al Señor, sino que sintió remordimiento y tomó una decisión aún peor. Fue y se ahorcó. Y lo que pasó después, el verso 6 dice, y los principales sacerdotes tomando las piezas de plata dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas. Claro, habían sacado el dinero de la ofrenda para condenar, enjuiciar al Dios que es dueño de la ofrenda. Miren usted. Entonces cuando se las devolvieron a esa ofrenda dijeron, bueno, no vamos a ponerla de nuevo ahí. ¿Qué vamos a hacer con ese dinero que devolvió Judas? Dice, tomando las piezas de plata dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas porque es precio de sangre. Ese dinero estaba sucio porque era un dinero de traición. Había sido un dinero santo porque alguien lo dio, ¿no?, a la casa del Señor, pero se usó ese dinero para hacer algo terrible. Estaba manchado con sangre, y sangre inocente, y sangre del Hijo de Dios. Así que dice el verso 7, y después de consultar compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. No sabían qué hacer con el dinero, le quemaba las manos a esos hombres, no sabían cómo hacer, entonces decidieron hacer algo aparentemente bueno. Bueno, vamos a comprar un campo con ese dinero y entonces lo vamos a ofrecer para aquellos que no tienen tierra, aquellos extranjeros que no tienen dónde vivir. Pero así no se limpia los pecados. El pecado no se limpia haciendo algo bueno. El pecado se limpia mediante el arrepentimiento.
mediante el pedir perdón a Dios y recibir el perdón de Dios. Ahora que uno después se vuelva y haga lo bueno, está bien, pero debemos arrepentirnos, porque ese campo de sangre hasta el día de hoy es como un campo que tiene una maldición encima. ¿Quién le va a sacar la maldición a ese campo? No sé. Imagínense si usted compra algo con dinero sucio, con dinero manchado de sangre. Nadie puede ser feliz con dinero mal habido. El dinero tiene que ser ganado honrosamente y tiene que estar bendecido por Dios para que seas prosperado. Así que dice el verso 9, se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo de alfarero como me ordenó el Señor. Eso está en Zacarías, ¿no? Hace mención el apóstol aquí, Mateo, de lo que está escrito en Zacarías capítulo 11, verso 12 al 13. Y algunos teólogos dicen, pero ¿por qué menciona a Jeremías, que es un profeta, y después da la cita de otro profeta que no es Jeremías, que es Zacarías? ¿Será que hay un error ahí? ¿Se equivocó Mateo al decir eso? No, lo que pasa es que Zacarías habla de lo mismo, de las 30 piezas de plata, y también Jeremías en el capítulo 19, verso 4, no vamos a leer todo, sería interesantísimo leerlo, pero se va a hacer muy largo, habla acerca de cómo los principales de esa época se mancharon las manos con sangre inocente. Eran los que debían guiar al pueblo, pero se mancharon con la sangre, las manos con sangre inocente. ¿Por qué hicieron eso? Porque ellos se contagiaron de los pueblos que vivían cerca de ellos y empezaron a ofrecer sacrificios a los ídolos. Y los pueblos que vivían cerca de ellos ofrecían sacrificios a los ídolos con, lo que ellos cultivaban, con el ganado, hacían sacrificios a sus dioses, pero no conforme con eso, también hacían sacrificios de sus propios hijos, los sacrificaban a los ídolos, a los niños. Y estos dirigentes, ¿no?, también del pueblo de Israel se contagiaron de ese mal y empezaron a hacer lo mismo, a ofrecer a sus hijos. Por eso es que Dios se enojó tanto con ellos. Eso está ahí si usted lo quiere leer después, Jeremías capítulo 19, verso 4 en adelante. Así como entregaron al Maestro, a Jesús, que era inocente, también hace referencia acá de que le pusieron precio al apreciado. Y el precio que le pusieron fue 30 piezas de plata. Nada. No era gran cosa ese dinero. Ahora, ¿cuántas cosas, ¿no?, que tenemos para preguntarnos aquí? Para entender, quizás el Espíritu Santo te esté hablando, o me esté hablando o nos esté hablando. Y lo mismo pasó, y lo voy a decir muy brevemente, con Pilato. Pilato, sabiendo que Jesús era inocente, porque él lo dice ahí, él se lava las manos delante del pueblo y dice, bueno, hagan ustedes lo que ustedes quieran con él. Yo me lavo las manos. Pero Pilato sabía que Jesús era inocente. Ahora, nosotros también, para cortar, no quiero extenderme demasiado, así como Pilato estuvo, o Jesús estuvo ante Pilato, podríamos decir, Jesús estuvo ante, el Creador estuvo ante la criatura, siendo juzgado por una criatura, el Creador juzgado por una criatura. Aquel que era santo estaba siendo juzgado por un pecador,
porque dice que Pilato se deleitaba en ver las muertes, ¿no? Y era un hombre sanguinario. Y él estaba juzgando al santo. Es decir que acá hay un contraste muy grande entre quién juzga a quién. Jesús está siendo enjuiciado ante un hombre pecador. La majestad de Jesús, ¿no?, está frente a aquel que es un pecador. Y el pecador, Pilato le pregunta, ¿eres tú rey? ¿Qué le responde Jesús? Tú lo has dicho. Hay muchísimas cosas para decir acá. Jesús ante Pilato, pero también Pilato está ante Jesús, ¿no? Y él se encuentra en una encrucijada. Pilato se encuentra ante sí mismo, porque él dice, ¿qué haré? En un momento él no sabía qué hacer. Inclusive la esposa de Pilato viene y le dice, por favor, te pido que no hagas ningún daño o ninguna sentencia contra este hombre, porque he sido atormentada en mis sueños. Ella, la esposa de Pilato, había soñado, ¿no?, de que estaban enjuiciando a un hombre inocente y lo que iba a pasar a través de eso. Y va y le dice a su esposo, a Pilato, por favor, no hagas nada en contra de él. Pero Pilato no escuchó eso, y él en un momento no sabía si complacer a la gente o hacer justicia. Y entonces decide complacer a la gente, hacer las cosas que no debía hacer. ¿Qué haré yo?, dice. Y uno se pregunta si él sabía lo que tenía que hacer. ¿Por qué se pregunta qué haré yo si él sabe lo que tiene que hacer? Él podría haberlo soltado. Si él estaba diciendo que era inocente, ¿por qué no lo soltó? No, dejó que lo juzgaran, se lavó las manos. Pero uno no puede lavarse las manos de algo que sabe que está mal. Uno tiene que enfrentarse, ¿no?, a su conciencia, a la palabra de Dios, decir si eso está mal, bueno, no puedo decir que no sé lo que tengo que hacer, sé muy bien lo que tengo que hacer. Ahora, si no lo hago, eso es otra cosa. ¿Qué haré?, dice Pilatos. Ahora, nosotros también nos podemos encontrar ante situaciones semejantes. No sabemos qué hacer con una situación. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a ir en contra del inocente? ¿Voy a derramar sangre inocente, por así decirlo? ¿O voy a hacer justicia? ¿O voy a agradar a Dios? ¿Qué haré? ¿Qué tal si usted tendría la oportunidad de estar en ese momento cuando Jesús era enjuiciado y estaba un montón de gente ahí? En esa gente está usted. Imagínese que está entre el gentío y muchos están gritando, unos dicen libérenlo, otros dicen crucifíquenlo al Señor. ¿Qué pasaría si Jesús volvería hoy y sería enjuiciado por las personas? Habrían muchos que dirían, bueno, ese es un mal hombre, crucifíquenlo, no merece vivir. Y otros dirían, por favor, suéltenlo, es inocente. ¿Qué diría usted? ¿Qué diría yo? Y hay dos cosas nomás que podemos hacer. Aceptar a Jesús como Señor, como Rey, como nuestro Salvador, o crucificarlo. Y eso, como esa encrucijada, son como dos caminos, ¿no?, que tenemos que elegir. Voy por acá, voy por allá. Se presenta ante nosotros muchas veces en nuestros días, en nuestro trabajo, en nuestras acciones, en tantas cosas que tenemos que decidir. Y yo deseo que usted y yo podamos decidirnos por el Señor. Decidir amar al Señor, seguir al Señor. Y si hemos hecho algo que está mal, tenemos tiempo para arrepentirnos. Tenemos tiempo para cambiar y decir, Señor, perdóname. Necesito
Quizás a veces usted dice, bueno, yo no sé cómo hacer porque no puedo revertir la situación, pero pídale ayuda al Señor y dígale, Señor, solamente tú que conoces puedes ayudarme, solamente tú puedes salvarme. Pero yo decido hoy arrepentirme, yo decido seguirte, yo decido serte fiel. Y que usted y yo podamos ser esas personas que nos arrepentimos y que nos volvemos a arrepentir las veces que sea necesario y que nos volvemos a Dios cada vez que nos despertamos a la mañana, cada vez que cerramos nuestros ojos a la noche, cada vez que caminamos en el día y trabajamos, volvernos a Dios siempre y no ser de aquellos que nos arrepentimos y nos volvemos al mundo, al pecado. ¿Cuál de esas personas desea ser usted? ¿De los que no se arrepienten, de los que se arrepienten y vuelven al pecado, o de los que se arrepienten y se vuelven a arrepentir las veces que sea necesario? Y cambia su corazón, cambia su actitud. Así que no me lo diga a mí, póngase de pie y dígaselo al Señor. Le invito a que se ponga de pie. Que le podamos decir, Señor, necesito que me ayudes, necesito poder arrepentirme las veces que sea necesario. Necesito que cuando esté delante de ti, poder decir de ti que eres mi Rey, que eres mi Señor. Y no lo contrario. No quiero ser de los que dicen, allá tú, sabiendo que está haciendo algo malo, sabiendo que está yendo en contra de un inocente. No quiero, ni quiero que ninguno de nosotros sea como esos fariseos religiosos, pero que decían, ¿qué me importa a mí? No le importaba derramar sangre inocente. Y estas palabras son muy duras, muy fuertes, pero creo que es lo que nos quieres decir. Nos quieres hablar a nuestro corazón en este día, en esta mañana. Que podamos reflexionar y podamos tomar esta palabra y analizarla y masticarla y pensarla, revisarla, para que podamos saber cuál es nuestra situación, dónde estamos parados. Yo creo que estamos parados sobre la roca, Señor. Yo declaro en mi vida que estoy parado sobre la salvación de aquel que se entregó por mí, por mis pecados, por mis maldades, por mis transgresiones. Yo acepto esa salvación, reconozco que soy pecador, pero que he sido salvado, limpiado por tu sangre, por tu sacrificio, que no lo merecía yo, pero tú lo hiciste por amor. Y lo harías 1000 veces por amor, sé que lo harías, pero es suficiente con una sola vez. Que no volvamos a crucificarte cada vez, sino que podamos valorar eso que hiciste una sola vez por nosotros, para siempre. Aquel sacerdote según el orden de Melquisedec, que dio su vida, ese pastor que dio su vida por sus ovejas. Señor, ayúdanos a ser semejantes a ti, que también estemos dispuestos a brindar nuestra vida si es necesario, a morir a nosotros mismos, a arrepentirnos cada vez que sea necesario, a confrontarnos con tu palabra y que tú nos puedas hablar a nuestro corazón y nos puedas reprender duramente si es necesario. Ayúdanos, Señor, que tu Espíritu Santo nos convenza de pecado, de justicia, de juicio. Señor, convéncenos, cámbianos, transforma nuestras vidas. No queremos ser como esos fariseos que gritaban, bueno, allá tú, y que tratan de lavar sus pecados haciendo alguna obra buena, pero sin arrepentirse, sin reconocer lo que han hecho.
Señor, que no seamos como Judas, que nos arrepentimos y nos volvemos al mal. Que solamente nos agarra un remordimiento y después volvemos otra vez a lo mismo. Señor, ayúdanos, que tu iglesia se purifique, se santifique para ese día glorioso que vendrás a buscarla. Como esa novia que está preparada para encontrarse con su novio, con su esposo. Que así seamos, Señor, nosotros como iglesia, esperando ese día de la gran redención que tú tienes para nosotros. Que no nos halles en pecado, en maldad, haciendo cosas que no se deben hacer, sino que nos halles preparados para recibirte, ataviados como esa novia para recibir al esposo. En el nombre de Jesús. Yo oro por mis hermanos en esta mañana. Los bendigo porque tú los has amado, Señor, y los amas. Y te pido por ellos también, para que ellos sean fortalecidos en tu gracia, en tu poder, en el poder del Espíritu Santo. Oramos por aquellos que han venido con necesidades en esta mañana, que han venido buscando una solución a su problema, a su necesidad, y se han encontrado con esta palabra de que es necesario arrepentirnos. Te pido, Señor, que ellos puedan hoy tomar la decisión de seguirte a ti, de pedir perdón por sus pecados, sus transgresiones. Señor, que ellos puedan reconocerte como Señor y Salvador de sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.